tenerlo en un idioma que nosotros podemos entender y leer, reflexionar. Gracias, Señor, por tu iglesia, por el día domingo, cuando podemos reunirnos y tener a un lado los afanes de esta vida y darte a ti el tiempo que tú mereces. Gracias, Señor, porque en Cristo Jesús todo lo podemos. Podemos tener comunión contigo en Cristo Jesús. Podemos conocerte en Cristo Jesús. Por Cristo tenemos el Espíritu Santo de Dios, nuestro Maestro, nuestro Consolador, nuestro Abogado. Y en Cristo Jesús, pues, tenemos amor, hambre y sed por tu palabra. Señor, enséñanos hoy, por favor, abre nuestros corazones, despeja la mente de cada uno de nosotros de las preocupaciones de esta vida, de cualquier distracción, y ayúdanos, Señor, a enfocar toda nuestra atención en ti. Como cuando el hincha está mirando su equipo favorito, ayúdanos, Señor, así con ese mismo nivel de atención, poner cuidado a lo que tú quieres hablarnos a través de tu palabra hoy. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, quiero preguntarles, quita ese de estar sin micrófono, ¿cómo les ha ido en el estudio de Filipenses? ¿Cuáles han sido para uno y otro de ustedes lo más importante que ha aprendido hasta el momento en la carta de Filipenses? Vamos a tener un poco de interacción. Ese es para contestar. Yo no he estado en el curso, Roberto, pero acá yo tengo marcado en mi Biblia, en Reina Valera, en el capítulo 1, en el versículo 6, que dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y creo que eso debe ser una realidad en la vida de nosotros. Sí, una verdad muy bonita para aferrar. Sí. ¿Quién más? Bueno, otra cosa también que siempre me ha llamado la atención es en el capítulo 2, donde dice cómo debe ser nuestra actitud, ¿sí? Entonces, y no es fácil ser como Jesús era, ¿sí? Entonces, poder leer cada una de lo que Jesús era, la actitud de él, y cómo nosotros tenemos que aprender cada día de él. De todas maneras, pues no es fácil, pero creo que debe ser nuestra meta, ¿no? Llegar a ser como él. Muy bien. Sí, pues yo quisiera participar con esta impresión de Filipenses. A mí me parece un gran reto para un predicador, cualquiera que sea el siglo que fuere, ¿no? Ponerse de ejemplo, como lo hace Pablo en toda la carta de Filipenses, ¿sí? Porque si lo analizamos desde nuestra perspectiva del siglo XXI, pues un predicador de esa naturaleza como Pablo sería un hombre increíblemente arrogante hoy en día. Entonces, pues tiene que proyectarse pues, hasta el siglo I, pues como para analizarlo desde allá. Pero mal podría hoy, ¿sí? Un predicador ponerse de ejemplo, ¿no? Para que lo siguieran, ¿no? En sus actividades. Y mal haría un predicador, no mal, sino sería mal interpretado, perdón, borro la palabra mal. Sería mal interpretado hoy un predicador, sería interpretado como inhumilde, ¿sí? Si coloca su autobiografía como ejemplo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, pues eso estamos obligados a examinar. Quedar pues, en el siglo I, ¿no?
Esa es mi apreciación. ¿Alguien más quiere compartir? En el 3:12 que habla de la carrera, y no que lo haya alcanzado, que haya llegado a ser perfecto, o sea, me anima a que no soy perfecto, pero puedo seguir corriendo la carrera y alcanzarlo a Cristo al final, o sea, que mi premio va a ser allá en la eternidad y no acá. Eso me anima a seguir la carrera, a pesar de circunstancias. Eso. Eso me quitó las palabras de la boca, pero más allá de seguir adelante, es como, a pesar de equivocarnos, porque por el hecho de no ser perfectos nos equivocamos, debemos perseverar en seguir en lo que el Señor nos haya puesto por delante, ¿sí? Entonces es como perseverar en seguir adelante independientemente de los errores que podamos cometer. Amén. ¿Alguien más quiere compartir algo? A mí me parece muy, pues en el contexto de toda la carta, como Pablo habla de esperanza y de alegría en medio de una situación muy difícil para él. Pues él estando en la cárcel, él escribe que alegrense, que tengan gozo, que tengan esperanza, que estén firmes en todo lo que han creído, lo que han aprendido, que obviamente nos enfrenta como a nuestra realidad, porque a veces se nos vende un evangelio en el cual tú crees en Jesucristo porque tú recibas muy buenas cosas o estés súper bien. Pero Pablo aquí plantea un asunto mucho más profundo, que va mucho más allá de creer porque recibo, sino creer por quién es Dios, quién es Cristo, por toda la obra que ha hecho, y obviamente pues eso tiene que darnos pues la esperanza y la fuerza para seguir adelante a pesar de todas las circunstancias. Y Pablo no escribe desde lo lejos, o sea, desde la teoría, escribe desde su experiencia, y eso nos confronta mucho y nos hace pensar si en realidad nosotros creemos en Dios porque es Dios, o creemos en Dios porque recibimos las bendiciones de Dios. Entonces, qué bueno que Pablo nos invite a pensar en esto. Así es, sí. Y eso es preciso el pasaje de hoy. Sí. Entonces, pues la carta de Pablo a los filipenses trata varios temas, entre ellos que han mencionado, el gozo que mencionó Pablo, la reconciliación de hermanos separados por contención, el aumento del amor verdadero entre miembros y cómo actuar. Me imagino que les hemos... No se oye. Roberto, estás con el Roberto, audio no apagado. se oye. Estoy hablando y hablando y ustedes no escucharon nada. No. Entonces, comienzo otra vez. Sí. La carta de Pablo a los filipenses trata varios temas, algunos que han mencionado. ¿Sí? Pablo mencionó el gozo, trata el tema de la reconciliación de hermanos separados por contención, el tema del aumento del amor verdadero entre los miembros de la iglesia y cómo actuar en momentos de necesidad y angustia. El último párrafo de la carta tiene que ver con agradecer una ofrenda que la iglesia en Filipos había mandado a Pablo. El apóstol estaba en prisión cuando escribió esta carta y por eso dependía de otros para sus necesidades físicas. En el mundo antiguo, el prisionero no recibía alimentos, no recibía ropa, ni cama, ni elementos de aseo personal del Estado. Dependía de otras personas para suplir estas necesidades. Y el prisionero podría morir si nadie estaba visitándole y ayudándole con las cosas que necesitaba a diario. Por eso en Filipenses 4:10, el primer versículo de hoy,
dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin había revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Sabemos del libro de Hechos que Pablo estaba encarcelado en Cesarea por 2 años y también en Roma por algún tiempo. No sabemos en cuál de esas ciudades estaba cuando escribió Filipenses, o es hasta posible que estaba en otro lugar donde el libro de Hechos no nos dice. Pero un viaje de Filipos a Cesarea o de Filipos a Roma, a cualquier de esas 2 ciudades, hubiera durado muchos días y hubiera costado bastante. Por eso podemos entender que la iglesia en Filipos hizo un esfuerzo muy grande para hacer llegar esta ofrenda a Pablo. El apóstol quiere expresar su gratitud a ellos, pero sin dar la impresión de que depende de ellos. Él quiere que ellos entiendan que es Dios quien suple sus necesidades y ayudarles a ellos a dar gloria y honra a Dios aún por la ofrenda que ellos habían mandado a él. Por eso Pablo aprovecha la oportunidad para darles una enseñanza a los filipenses acerca de la actitud que nosotros los cristianos debemos tener hacia lo material. Versículo 11 dice así: no lo digo, o sea que su gozo por la ofrenda, no lo digo porque tenga escasez, dice Pablo, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Aquí Pablo no está diciendo que no tiene escasez. Estando en la prisión es casi seguro que tenía escasez, tenía varias necesidades. Lo que está diciendo es su gozo en recibir la ofrenda de los filipenses no fue debido a su necesidad, sino porque sabía que la ofrenda de ellos fue agradable a Dios y resultó, como dice más adelante, en fruto que abunde en la cuenta de ellos. Eso dice en el versículo 18, que van a estudiar la semana entrante. Ahora, la palabra contentarme en este versículo, donde Pablo dice que está contento, es de la misma raíz que la palabra contentarme en 1 de Timoteo 6, 6 a 8. Voy a leerles esos versículos. Ese pasaje dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, la misma palabra que Pablo usó en Filipenses. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. La idea de esta palabra de contentar o estar contento es considera suficiente lo que uno tiene. Tiene la idea de suficiencia, ¿no? Esta actitud es el opuesto a la codicia, donde uno anhela más y más de lo que no tiene. Es más, Mateo 6:33 dice así, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En el contexto del pasaje en Mateo, todas estas cosas significa precisamente el sustento y el abrigo, las necesidades físicas diarias de primera necesidad. Al codiciar más de lo que tenemos, sería en efecto una falta de fe en Dios y desconfianza en su promesa de suplir nuestras necesidades si estamos en verdad buscándole a Él y a su reino. Entonces yo debo aclarar que esta promesa no provee una excusa para el cristiano para la pereza. Es 2 de Tesalonicenses 3:10 donde dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Somos responsables ante Dios para ganar nuestro pan diario con nuestro propio esfuerzo, pero siempre teniendo la actitud de que es Dios quien da la salud, es Dios que nos da la destreza para trabajar o la inteligencia o la fuerza. Es Él quien provee la oportunidad para el trabajo y es Él quien prospera y bendice nuestro trabajo para que produce fruto y provee para nuestras necesidades. Somos responsables a Él
también para trabajar con excelencia. Colosenses 3:17, por ejemplo, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Y más adelante en Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Así que el creyente sabe que es Dios quien suple sus necesidades físicas y está trabajando para él. No es el jefe, no es el cliente que suple mi necesidad. Y mi primera responsabilidad no es agradarle a ellos, a los seres humanos. Mi primera responsabilidad es agradarle a Dios. Y si estamos haciendo eso, no va a tener problemas con el jefe o con el cliente. Al cultivar esta actitud que tuvo Pablo en la prisión de contentarse cual sea nuestra situación, nos da libertad en la vida. Nos libra de la esclavitud a las cosas materiales y de la angustia que está asociada muchas veces con estar apegados a lo que está de esta creación. Estaba reflexionando en esto esta mañana y pensando en que cuando nos apegamos y codiciamos las cosas materiales, todas las cosas de esta vida son pasajeros. Todos se dañan o alguien los roba o se pierde de alguna manera u otra. Todo de esta vida es pasajero, hasta las relaciones humanas con las personas, los seres queridos de nosotros. Pero lo que es de Dios es lo que es permanente. Y a veces tratamos lo pasajero como si fuera permanente y lo permanente como si fuera pasajero. Entonces, cuando estamos libres de ese apego a las cosas materiales, podemos disfrutar la creación mejor y la generosidad de Dios en la creación. Y no estamos así esclavizados a las cosas materiales. Seguimos en Filipenses 4:12, donde Pablo dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Yo quiero enfocarme primeramente en esta frase, en todo y por todo estoy enseñado. Eso es como la mitad del versículo. El griego allá tiene aquí en todos y en todo. Es lo que dice literalmente el texto griego. Es decir, hay un plural de la palabra todo y luego un singular de la palabra todo. Y no hay, muchas de las traducciones añade alguna palabra para que tenga significado. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional creo que añade la palabra situación o contexto. Es probable que Pablo tenía en mente algo como en todos momentos y en todo contexto. La frase donde dice estoy enseñado traduce una palabra que aparece solamente aquí en todo el Nuevo Testamento. Esta palabra fue usada en el mundo antiguo en lo que se llamaba las religiones de misterio o de secreto. Y tiene el significado de aprender alguna cosa secreta que no todo el mundo puede saber. Por ejemplo, hoy día existen grupos que tienen secretos, que solamente revelan bajo juramento de mantenerlo secreto a los que entran a formar parte del grupo. Y a veces las personas invocan como una maldición sobre ellos si algún día ellos revelan ese secreto a alguna persona que no es miembro del grupo. Un ejemplo de eso son los masones, ¿sí? Lo que Pablo está diciendo acá es que no todo el mundo sabe esto. O sea que vivir con abundancia o con escasez. No todo el mundo sabe eso. Pero es algo que cada seguidor del Señor Jesucristo debe aprender. Eso es básicamente lo que está diciendo. Entonces, Pablo no está solamente diciendo que él sabe hacer eso, está diciendo nosotros debemos aprender también este secreto, ¿sí? Cosa que no todo el mundo sabe de cómo vivir de esta manera.
Entonces, la cosa que él ha aprendido, él lo enseña con 3 pares de palabras opuestas. Son vivir humildemente en oposición a tener abundancia. Estar saciado en oposición a tener hambre. Y luego, otra vez, tener abundancia, aunque en griego es otra palabra, en la Reina Valera es la misma, en oposición a padecer necesidad. 2 extremos, ¿sí? Quiero hablar primeramente de vivir teniendo abundancia y estar saciado. ¿Cuál sería el secreto de vivir así? Pues leímos en 1 de Timoteo 6, de 6 a 8. Ahora voy a leer 1 de Timoteo 6, de 9 a 10. Donde dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y muchas veces, y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así que lo que Pablo está diciendo acá es tener riquezas o codiciar riquezas lleva en sí un peligro para nuestra fe y nuestra relación con Dios. Es más, Lucas 19:24 dice, y Jesús hablando acá, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Entonces, para mí, tener muchas riquezas genera 2 peligros. Una es la falta de generosidad. Y el otro peligro es esa actitud de autosuficiencia. Parece contrario, pero los que más tienden a ser menos generosos que los que menos tienen. Según de Corintios 9:8 dice, así, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Esto quiere decir que Dios da a cada uno para que cada uno pueda abundar en buenas obras. Si alguno posee una casa, un carro, un buen trabajo, una cuenta bancaria, cosas, más comida que necesite, etcétera, Dios está dando todo eso a uno para que él pueda ser generoso con otros que tienen necesidad, abundar en buenas obras. Igualmente, si Dios le da a uno la posibilidad de tocar guitarra y cantar, o de enseñar la palabra de Dios, o demostrar misericordia con las personas, o visitar en los hospitales, si Dios da esa gracia, lo da a la persona para que la persona pueda abundar en buenas obras y bendecir a otras personas con las cosas que Dios le ha dado. Tener riqueza material es una gran responsabilidad, o tener cualquier capacidad. El que tiene algo debe consultar a Dios cómo él quiere que él use ese algo que Dios le ha dado. Recuerde las parábolas de Jesús donde él entregó algo a un siervo y ese siervo lo guardó más y no lo usó. Y luego entregó algo a otro siervo y ese siervo lo usó y como resultado del uso lo multiplicó. El siervo que no usó lo que recibió fue censurado y castigado. Todos vamos a tener que rendir cuentas a Dios. En Romanos dice que vamos a comparecer ante el trono de Dios para dar cuenta de lo que hemos hecho, de cómo hemos usado las riquezas, los dones, el tiempo, las bendiciones que Dios da a cada uno de nosotros. Que el Espíritu de Dios nos enseñe cómo usar lo que Dios nos ha dado. Bueno, el otro peligro de tener mucha riqueza es una actitud de autosuficiencia. ¿Sí? El que tiene mucho tiende a ignorar la verdad que depende de Dios para todo y que todos nosotros
dependemos los unos de los otros. Todos tenemos necesidades que otros pueden suplir, ¿sí? Segunda de Corintios 8:14 lo dice de esta manera. Dice, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra suple la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Dios ha hecho la iglesia de tal manera que necesitamos los unos a los otros. Somos interdependientes. Todos nosotros tenemos algo para dar y todos nosotros tenemos algunas necesidades que necesitamos que otros suplan. Entonces, en la iglesia dependemos primeramente todos en Dios y a través de Él dependemos los unos de los otros. Por ejemplo, hubo situaciones en el mundo antiguo donde el dueño de una casa daba su casa como lugar de cultos. Y un esclavo de ese dueño fue el pastor de la iglesia, que reunía en su casa. Entonces, el esclavo, el que normalmente está bajo el mando del dueño, en la iglesia, en las cosas espirituales, tiene cierta autoridad sobre el dueño de la casa. El dueño está dando de las cosas materiales, pero él necesita recibir de su esclavo las cosas espirituales. A veces una iglesia en el mundo actual manda un grupo de personas en una misión de corto tiempo a una región donde hay personas de mucha pobreza y mucha necesidad. Es frecuente que las personas de esa iglesia regresan dando testimonio de cómo iban con la idea de ser de bendición al pobre, pero sucedió lo contrario. Fueron ellos que recibieron la mayor bendición. El rico a veces se priva de ese considerándose autosuficiente. Entonces, pues, dos peligros que hay en vivir en abundancia. Tenemos que aprender el secreto de tener. La mayoría de nosotros tenemos más de lo que necesitamos en esta vida y estamos rodeados pues de personas que tienen mucha falta, mucha necesidad. Entonces tenemos que aprender a vivir con lo bueno que Dios nos ha dado en una manera que agrada a Dios cuando rendimos cuentas a Él al final de nuestras vidas o cuando Cristo viene. Podemos hacerlo con gozo y con confianza. Ahora hablamos del otro lado de estos pares opuestos. Pablo decía que él sabía vivir con abundancia, pero también sabía vivir humildemente, sabía tener hambre y sabía tener necesidad. El Salmo 37:25 dice así. David, dice Salmo de David, dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Así dice. Del otro lado, Mateo 26:11, el Señor Jesucristo dice, porque siempre tendréis pobres con vosotros. Y él está citando Deuteronomio 15:11, donde dice, porque nunca faltarán pobres en tu tierra. Por eso te ordeno, dice Dios a su pueblo, diciendo, con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra. Estos versículos nos enseñan varias cosas. Nos enseñan, por una parte, que a pesar de toda diligencia, algunos seres humanos van a tener necesidad física a veces. Cuando esto sucede, digamos a nosotros, es una oportunidad para el que tenga riquezas mostrar generosidad con las cosas materiales. Y el que busca a Dios y su justicia no tiene para qué mendigar, porque Dios suplirá su necesidad a través de la generosidad de otros. La necesidad física para el que tenga la necesidad es una oportunidad para que experimenta la fidelidad de Dios en suplir su necesidad. ¿Sí? La escasez no es como una maldición que Dios da necesariamente por la desobediencia o por algún otro motivo, como a veces pensamos. Es una oportunidad a confiar en Dios y experimentar su fidelidad.
En una ocasión, un señor Jorge Müller, hace como más de 100 años, él había establecido grandes hogares para niños huérfanos en la ciudad de Bristol, en Inglaterra. Y en una ocasión él escribe que no tenían nada para servir para el desayuno a los muchos niños en su hogar. Entonces, él hizo sentarse los niños en el comedor, oró ofreciendo gracias a Dios por los alimentos que iba a suplir, y luego hubo alguien que golpeó la puerta y entregó una donación grande de pan y de leche esa mañana. Entonces, ese es uno de muchos ejemplos en el libro que Jorge Müller escribió acerca de sus experiencias con esos niños huérfanos. Yo les doy un ejemplo de mi propia vida. Nosotros vivimos en Nariño por varios años, ministrando en una región rural. En esa época, los cuatro, con Jonathan y Alexandra, y los niños eran, pues, ahí en esa época de pronto de 7 y de 9 o 10 años. Durante ese periodo, teníamos un tiempo cuando no teníamos nada de dinero, unos meses. Y durante ese tiempo, los hermanos del campo de esa región nos trajo plátano, maní, una gallina y otros regalos, sin que nosotros habíamos dicho nada de nuestra necesidad. Entonces, Pablo, en medio de su escasez en la cárcel, recibió esta ofrenda de la iglesia en Filipos, y él se aprovechó para enseñarles a los miembros de la iglesia estas verdades acerca de las cosas materiales y cómo debemos manejarlas, qué actitud debemos tener cuando tenemos mucho y cuando tenemos poco, cuando sentimos satisfechos y llenos y cuando estamos en un momento de escasez y de pronto sentimos necesidad para nada. El último versículo del pasaje es bien conocido. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. En el contexto del pasaje hoy, esto quiere decir que en Cristo puedo vivir tranquilo y contento en medio de la escasez y cuando tengo abundancia. En medio de la escasez voy a depender de Dios en oración y con fe en Él, que Él va a suplir mi necesidad. En medio de la abundancia voy a reconocer que en todo dependo de Dios. Y voy a preguntarle a Él cómo Él quiere que yo use la abundancia que Él me ha concedido. Pero sería un error limitar este versículo solamente al contexto de las cosas materiales. Recuerde que mencionamos al comienzo de esta enseñanza que la carta de Filipenses trata muchos temas, entre ellos el gozo, la reconciliación entre hermanos, el aumento del amor en miembros de la iglesia, cómo actuar en momentos de necesidad y angustia, y ustedes mencionaron algunos otros temas de la carta de Filipenses. Por ejemplo, vivir con esa meta de estar como Cristo. Una cosa que pues todos nosotros decimos, ¿y cómo? Y el versículo que mencionó Guillermo, de que el que comenzó una buena obra en nosotros lo llevará a la perfección en el tiempo de Dios, ¿no? Entonces, yo creo que este versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, se aplica a toda la carta de Filipenses. Aplica primeramente a este contexto que leemos de cosas materiales, pero toda la carta de Filipenses, podemos decir, por ejemplo, fortalecido por Cristo, puedo tener el gozo del Señor en medio de tribulación, persecución, en todo tipo de contrariedad de la vida. En el caso de Pablo, él estaba en la cárcel. Recuerde que en Filipos también estaba encarcelado, después de haber sido golpeado con varas, estaba encadenado en la parte más adentro de la cárcel, de pronto sentado en piedras frías y húmedas, y él y Silas se pusieron a cantar alabanzas a Dios. Y Dios pues respondió con ese terremoto. Podemos decir, en Cristo y por medio de Él puedo perdonar al hermano que me ha ofendido. ¿Sí? Igualmente en Cristo Jesús y por la fortaleza de Él, yo puedo pedir perdón
cuando he ofendido a mi hermano y podemos experimentar la reconciliación. Podemos decir, Dios ha derramado su amor en mi corazón y en Cristo Jesús yo puedo aprender a amar a los demás como Él me ha amado. Podemos decir que mi meta es ser más como Cristo. Y yo sé que la única manera de hacer eso es en el poder y la fortaleza del Señor Jesucristo. Por mis propios esfuerzos yo reconozco, no puedo hacerlo. En momentos de necesidad y de angustia, puedo orar a Dios expresando mi necesidad con acción de gracias, como el pasaje que estudió hace 8 días. Y la paz de Cristo, la paz de Dios me consolará mientras espero la respuesta de Dios a mi oración. Entonces, el versículo es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra traducida puedo en Filipenses 4:13 no es la palabra normal para ese uso, sino es una palabra derivada del sustantivo poder en el sentido de fuerza o potencia. Es como decir, yo tengo la fuerza que necesito en Cristo que me fortalece, ¿sí? Me hace pensar en Isaías 40:27-31. Voy a leer por último ahora estas palabras, porque me parece relevantes a lo que estamos estudiando acá. Isaías 40:27 en adelante dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? O sea que pueblo de Dios. Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. En otras palabras, las fuerzas de Dios son ilimitadas y su sabiduría es infinita. El pasaje continúa diciendo, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. O sea, Dios no es tacaño con nosotros, sino comparte con liberalidad y con generosidad extravagante lo que Él tiene. Termina este pasaje en Isaías con las palabras conocidas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo podemos vivir vidas que agradan a Dios. Como dice 2 Corintios 2:14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Oremos al Señor. Padre, damos gracias que esta batalla de vivir la vida cristiana en un mundo que ha sido afectado, cada aspecto de este mundo ha sido afectado por el pecado. Lo vemos cada día en la calle, lo escuchamos en el noticiero, lo experimentamos en nuestros propios seres, esa naturaleza pecaminosa, y en nuestros seres queridos, en nuestros hogares, nuestros negocios, en nuestro trabajo, en nuestro estudio. Pero Señor, tu palabra dice que aunque en el mundo tenemos aflicciones, tú has vencido el mundo y la victoria tuya es también la nuestra. Porque en Cristo Jesús tenemos la fortaleza, el poder, la sabiduría que necesitamos para vivir vidas caracterizadas por justicia, por santidad, por rectitud, por verdad, por luz. Señor, tú eres quien nos capacita a ser luz y sal en este mundo. Y te damos gracias. Gracias por ese versículo que dice que el que comenzó una buena obra en nosotros lo llevará a la perfección. El poder es tuyo, Señor. El propósito también es tuyo. Y la fuerza también es tuya. Y Señor, ayúdanos ahora a apropiar de todo esto que tú nos ofreces.
Me hace pensar en los israelitas. Tú los entregaste la tierra, pero ellos no fueron capaces de posesionar. Toda una generación se apartó de ti, Señor, después de recibir la tierra por herencia. Nosotros hemos recibido una herencia hermosa en Cristo Jesús. Ayúdanos ahora, Señor, a apropiarnos de la fuerza, del poder, de la sabiduría que nos ofrece el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo que habita en nosotros. Señor, si algunas personas están luchando con cierto pecado y parece que no pueden dejarlo, ayúdales a depender de ti. Si alguien, Señor, está luchando con una necesidad económica, física, material en este momento, ayúdale a depender de ti y de tu fidelidad y recibir de ti todo lo necesario para que abunden buenas obras. Y si alguno de nosotros ahora tenemos abundancia debido a su generosidad extravagante con nosotros, ayúdanos a entender de ti cómo tú quieres que usamos las bendiciones que tú nos has dado, Señor, para ser de bendición para otras personas. Abre nuestras manos y nuestros corazones en generosidad y amor hacia las personas que tú has preparado para recibir de nosotros bendición de una y otra forma. Y te damos gracias, Señor Jesús, por la enseñanza en estos pocos versículos, que podemos depender de ti para hacer lo que es más allá de nuestro propio poder o nuestra propia fuerza. Te damos gracias, Señor Jesús. En tu nombre oramos. Amén.